Let's pray. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición de estar reunidos en esta casa que es tu casa. Gracias por los hermanos de Legacy. Gracias, Señor, por compartir con nosotros en esta tarde también. Señor, te pedimos que sea tu gloria manifestada en este lugar y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre poderoso de Jesús y que todo sea para tu gloria, que todo sea para tu honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Thank you. Have a seat. Buenas tardes, ¿cómo están? Es una bendición volvernos a ver en esta tarde de domingo, ¿sí? Ya los extrañaba, pero ¿cuántos están reunidos aquí esta tarde para venir a recibir de la palabra del Señor? ¿Sí? Quiero comenzar primeramente con algo que es muy importante para todos los miembros de la Iglesia Nueva Vida, que se sepan cuál es la visión de la Iglesia. ¿Sí? Experimentar a Dios, primeramente, ¿se recuerdan? Conectarnos unos con otros. El pastor Roland ayer en la reunión de liderazgo siempre hizo hincapié en eso. Es muy importante la conexión con otras personas, ¿sí? No importa todos los flyers que tú des, no importa todo lo que tú hagas a través de propaganda, pero si tú te conectas con una persona, esa persona después se conecta con otra y ese es el discipulado, ¿sí? Tenemos que conectarnos unos con otros. ¿Y para qué? Bueno, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver cumplido el propósito de Dios en tu vida? ¿Sí? Bueno, eso es parte de la visión de la Iglesia Nueva Vida. Y siempre vamos a estar enfocados en la palabra de Dios en Hechos 6:4, que no sé cuántos de ustedes se recuerdan que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Yo quiero que le dé una bienvenida al hermano que esté al lado, ¿sí? Hi, thank you for coming. Hi. Hi. Hello. Hello. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Hoy fue una bendición tremenda de parte del Señor. Siempre nos está, el Señor siempre nos está sorprendiendo con cosas. Hoy le damos las gracias al pastor Nola, que nos llamó anoche para que fuéramos los que abriéramos el servicio de la mañana aquí en la iglesia Legacy. Para nosotros fue una bendición tremenda. Me temblaban todos los pies, le cuento. Sí, pero gloria a Dios, Dios siempre está en control de todo. Y después, bueno, tuvimos un servicio glorioso. El Señor se glorificó a través de la palabra que trajo el pastor. Y como siempre, yo siempre les traigo las cositas que me impactaron más de las enseñanzas. Y lo que más me impactó todo, ¿sí? Pero lo que más me impactó estuvo en la conclusión del tema, ¿verdad? Él trajo un tema tremendo. Estás preparado para el día del juicio porque todos vamos a comparecer delante del trono de Dios, ¿sí? Y lo que más me impactó fue la conclusión. Dice, la conclusión lo traduje al español, dice: los cristianos verdaderos nunca serán juzgados por la pena del pecado. ¿Por qué? Tú no vas a ser juzgado si eres un cristiano verdadero por la pena del pecado. ¿Por qué? Porque ya nosotros, cuando recibimos a Cristo, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Nos limpió de todo pecado, ¿sí? Pero sí seremos juzgados, o las personas que no conocen al Señor serán juzgados, pero nosotros como cristianos sí vamos a ser juzgados por lo que vivimos después que somos cristianos. ¿Me hice entender? Amén. Entonces, ¿cuál es la importancia? Vivir la vida cristiana tal como el Señor nos dice en su palabra. ¿Me dice amén por eso? Por eso hay dos preguntas que el pastor trajo hoy en la mañana, muy importantes, que yo las quiero hacer también aquí en la Iglesia Nueva Vida. ¿Eres tú un cristiano verdadero? Es importante. No es ser cristiano por decir yo creo en... No, los demonios creen y tiemblan también, ¿verdad? Entonces, no es decir porque yo creo en Jesús o porque yo voy a la iglesia. No, no, no. Eres un cristiano verdadero. ¿Quién es un cristiano verdadero? Un nuevo nacido, un nacido de nuevo. Uno que vive la palabra de Dios. Uno que ya no vive él, más vive Cristo en él. ¿Me van a entender? Y después, la otra pregunta es: ¿eres un mayordomo sabio de las cosas de Dios? ¿Sí?
Entonces, recuerden eso, si tú le entregaste tu vida al Señor y eres un cristiano verdadero, no vas a ser juzgado por tus pecados, porque ya el Señor nos limpió de los pecados. Pero sí el Señor nos va a juzgar por la manera que vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, ojo con eso, ¿sí? ¿Me dice bien? También quiero darle la bienvenida a todos los que nos miran a través de la red social. Tenemos muchas personas que nos siguen. El jueves en el estudio bíblico di un testimonio que nos escribieron desde Argentina. Desde Argentina, un testimonio, no sé cuántos se recuerdan que nos mandaron un mensaje al Facebook de la iglesia Nueva Vida diciendo que oremos por una persona que tuvo un accidente en una moto, que estuvo a punto de morir, que fue un accidente muy duro. Bueno, los que vienen con nosotros los miércoles saben que nosotros oramos por todas esas peticiones y pues oramos por él y bueno, el Señor se glorificó. Ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, el miércoles, nos mandaron el mensaje que el Señor ha hecho la obra en la persona. La persona ya se mueve, ya camina, ya el Señor está haciendo la obra. Pero lo más grande es que, recuerden lo que yo siempre digo, que el Señor nunca va a permitir algo si no es para glorificar su nombre. ¿Qué pasó? Que debido a ese accidente y toda esa crisis que se formó en la familia, también nos dijeron que parte de la familia se entregó al Señor. Eso es lo importante. Que nuestra vida le pertenezca a Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que son sanados, pero después... No, lo importante es que nuestra vida le pertenezca al Señor. Bueno, vamos a continuar hoy con la enseñanza. Creo que va a ser por ahora va a ser la quinta enseñanza sobre la serie La Biblia, la Palabra de Dios. ¿Sí? The Bible, the Word of God. That's our preaching today. Okay? Esta va a ser la quinta enseñanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado mucho sobre la palabra de Dios? Y creo que hemos sido edificados sobre eso. Pero hoy vamos a dar la quinta enseñanza y no sabemos cuándo nos vamos de nuevo a reintegrar en la serie, porque la serie nunca se acaba ahí, la palabra de Dios no tiene fin. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que el Señor nos ha puesto. Vamos todos, si alguno se recuerda cuál era el capítulo de la Biblia o el libro de la Biblia que nosotros estamos usando para esta serie. ¿Cuál es? Isaías 48. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Isaías 48? Isaiah 48. ¿Sí? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro que dice permanece para siempre. Permanece para siempre. Para siempre, ¿tú sabes lo que es? Para siempre. No hay fin, no hay principio, no hay fin, no hay nada. Permanece para siempre. Creo que cuando comenzamos esta serie, yo di una serie de versículos de la Biblia que hablaban mucho sobre esto. Hoy quiero que vamos a terminar con esta quinta enseñanza sobre la serie. Quiero volver a repetir esos versículos para que si no lo escuchó, lo apunte, ¿ok? Y si no, bueno, mire nuestras enseñanzas por la página de Facebook de la Iglesia Nueva Vida, que ahí están todas. Edifíquese, eso es parte del crecimiento espiritual. Estoy predicando el jueves sobre eso, ¿sí? No es la riqueza, no es tu felicidad, no es la madurez lo que Dios busca en cada uno de sus hijos, ¿sí? Juan 3:31 también decía, porque el que Dios envió, las palabras de Dios que hace, habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? Después Juan 4:41, apúntelo, y después lo lee en su casa, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, no por la palabra del pastor, ni por la palabra de nadie. La gente cree por la palabra de ¿quién? De él, la palabra de él. Juan 8:31 también decía, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Después dice, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Cómo tú conoces un verdadero creyente y uno que es un creyente normal?
Porque el verdadero creyente es un discípulo de Jesús. Y los discípulos de Jesús se miden porque permanecen, ¿qué? En la palabra de Dios. El discípulo de Jesús, su mayor pasión es hablar la palabra de Dios. No tiene otra cosa. Después leímos Juan 14:23. Dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos guardan la palabra del Señor? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Sí? Y mi Padre entonces le amará, y vendremos a Él, y haremos, ¿qué? Morada con Él. ¿Sí? Estudien estos versículos que los dimos al principio de la serie. Hoy los quise volver a repetir porque son versículos que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, todas estas semanas atrás hemos estudiado lo que tiene que ver las enseñanzas del domingo con la palabra del Señor. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que leerla? ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué tenemos que aprender la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, ahorita lo leímos. En Juan decía que si somos verdaderamente sus discípulos, pues tenemos que aprender lo que Él dijo. No podemos aprender del Papa ni de ninguna de esa gente. Tenemos que aprender de qué dijo Jesucristo. Ese es nuestro guía, nuestro ejemplo. ¿Sí? También aprendimos en todo lo que llevamos en la serie cuál era el origen de la palabra del Señor o de la Biblia, quién la inspiró, quiénes escribieron la Biblia, cuántos libros componían la Biblia, ¿qué más? Evidencias de la Biblia, evidencias internas bíblicas y evidencias externas bíblicas que tenemos en la palabra del Señor. También vimos y aprendimos de por qué tenemos que estudiarla. ¿Sí? ¿Por qué hay que leerla? Porque muchos no entienden la Biblia, también lo vimos. ¿Sí? Porque todos creen que leer la Biblia ya... No, la Biblia no es leerla por leerla, hay que entenderla. Pero para tú poder entender al escritor de la Biblia o al que inspiró la Biblia, tú tienes que recibir al que inspiró la Biblia. ¿Verdad? Entonces, vimos también lo relativo, que lo relativo dijimos que es todo lo que cambia. Y el relativo lo da ¿quién? El mundo, da las cosas relativas. Pero la Biblia da todas las cosas absolutas porque Dios no cambia. Dios es Dios. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, Dios es el mismo siempre. La Biblia es absoluto de Dios. Lo que Dios dijo, eso se hará. Si Él dijo que venía, pues viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Si Él dijo, yo voy a buscar a mi iglesia, pues Él viene a buscar a su iglesia. ¿Sí? Ahora, pero bueno, como no tengo el tiempo suficiente para seguir en esto, pues lo vuelvo a instar. Vaya a la página de Facebook y ahí tenemos todos los temas. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy, es una pregunta. ¿Por qué tenemos que confiar en la palabra de Dios? ¡Wow! ¿Qué tema? Sí, pastor, pero ¿y por qué yo tengo que confiar en la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, el Hijo de Dios tiene que guiarse por esto que está acá. Porque si tú eres cristiano, ¿sabes lo que significa la palabra cristiano? Pequeño Cristo. Tú no puedes ser un cristiano leyendo el Corán, ni leyendo el libro de no sé quién. Tú tienes que, si eres cristiano, escucharte la palabra de Cristo. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios y confiar en ella? Porque una cosa es estudiarla, te cuento por qué. Yo conozco y he visto muchos teólogos, y te vas a caer para atrás. Hay muchos teólogos que son estudiosos de la Biblia, se la saben de arriba abajo, toda la historia del pueblo de Israel, todo, en referencia a Jesús, pero son impíos. No han recibido a Cristo en su corazón. ¿Qué ustedes creen? ¿Confían en lo que aprendieron? No. Cuando tú confías en algo, pues tú le entregas todo a eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces tenemos nosotros que confiar en la palabra de Dios? Bueno, vamos a comenzar
abra conmigo la palabra en Juan 1:1. John 1:1. El Evangelio de Juan. Cuando lo tenga me dice amén. Dice ahí, en el principio era el verbo. Recuerden la pregunta, ¿por qué hay que confiar en la palabra de Dios? Bueno, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y después dice, y el verbo era con Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Cuando se dice verbo, se está refiriendo a la palabra. ¿Quién era la palabra? ¿Quién es la palabra? Dios no. Jesucristo, que es Dios. ¿Sí? Muy importante eso. Ahí se está refiriendo a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, Jesús es llamado la palabra de Dios. Jesús es llamado el verbo de Dios. Jesús es llamado el logo. Todo lo que tenga que ver con esa palabra logo es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Conocimiento de quién es Dios. ¿Sí? Entonces, ya sabemos lo importante que es la palabra de Dios reflejada aquí en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta palabra que está aquí es Jesucristo, es Dios. ¿Sí? Aquí no está hablando un hombre, aquí no está hablando un sistema, no, este es Dios hablando aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir según Juan 1:1? Que la palabra de Dios, ¿quién es? Jesucristo, es Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de que nosotros confiemos en lo que está escrito aquí. Si tú confías en Dios o tú confías en Jesús, tienes que leer esta palabra. Esta palabra tiene que ser en tu vida una constante. Es un estilo de vida. Es todos los días. Todos los días. No si tengo tiempo, no si no estoy cansado, no si no puedo. No, es todos los días. ¿Sí? Ahora, el verbo o palabra es uno de los nombres más elevados o más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Escuchen esto. Jesús es el verbo. Y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio, y este principio precede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia, en el libro de Génesis, que decía, en el principio era el verbo. Jesús, desde el principio de todas las cosas, estaba junto con su Padre. Y hay muchos que dicen que Jesús no es Dios. Yo no entiendo cómo. ¿Sí? Dice, en el principio era el verbo, Génesis 1. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice, es más, dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿no decía? Ahí está Dios Padre, el Verbo, Dios Hijo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz. Ahí está la Trinidad, la Divina Trinidad. ¿Sí? Desde el principio y desde el comienzo de todas las cosas. Por eso es que es tan importante lo que dice la palabra en Juan 5. Vamos a Juan 5, en el mismo libro, pero vaya al 5. Y vamos a leer el 39, versículo 39. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Porque es importante, si tú confías en la palabra de Dios, mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. ¿Se recuerda que yo les expliqué qué quería decir escudriñar? Escudriñar era buscar a fondo, era bucear en medio de las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que hace por lo que tenemos los hijos de Dios, que leer las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay muchos, aún que saben que esta palabra es Jesucristo mismo, y no le hacen caso. Pero te cuento, no tienen vida, porque el único que da vida es Jesús. ¿Sí? Por ejemplo,
diciendo aquí el Señor en el capítulo 5, 39, versículo 39, es algo bien importante, porque en los tiempos de Jesús tú sabías que los religiosos se sabían la Biblia de arriba abajo. ¿Sí? Se la sabían todas. Pero ¿qué pasaba? No aplicaban lo que ellos sabían, no lo aplicaban a su vida. ¿Sí? Ellos conocían las enseñanzas, pero nunca reconocieron al Mesías, como que Jesús es el Mesías. Ellos conocían la ley, se la conocían, los 5 libros de Moisés, la ley, todo, la Torá, todas esas cosas, se las sabían de memoria. Es más, para ellos tenía que ser un estilo de vida al acostarse y al levantarse, leer y memorizar las escrituras. Pero ¿qué pasaba? No creyeron que Jesús era el Mesías. Conocían las leyes, pero no conocieron al Salvador. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios tenemos que confiar en las Escrituras? Porque Jesús mismo es las Escrituras. Él es el Verbo. ¿Sí? No es por todo el conocimiento que tú puedas tener bíblicamente hablando, teológicamente hablando. Es, pones por obra lo que predicas. Pones por obra lo que aprendes. Santiago 1:22. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo por obra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Los líderes de ese tiempo se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiase su vida. ¿Estás dispuesto tú a que Jesús cambie tu vida? ¿Estás dispuesto a que Jesús sea el que cambie tu vida? ¿O todavía estás dispuesto a seguir aprendiendo la palabra, pero no hacerle caso, como que Jesús es el único que te puede cambiar tu vida? Hay muchos que se enredan en las tradiciones, muchos se enredan en las religiones, pero se olvidan del único que puede cambiar su vida, que es Cristo. Ay, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy a la iglesia tal día, yo participo en todas las de esto, yo participo en todo, en mi casa tengo una Biblia grandísima así en la entrada de la puerta de la casa. So what? ¿La pones por obra? Eso es lo que nos enseña Jesucristo en su palabra. Por eso, volvemos al punto. No es suficiente que yo sea pastor, no es suficiente que mi esposa sea salva, no es suficiente que yo sea salvo por el Señor también. Si mis hijos no reciben individualmente al Señor, nunca serán salvos. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra no habla de que Él tiene ni sobrinos, ni entenados, ni hermanos, ni nietos, ni nada de esas cosas. ¿Qué dice en su palabra? Los que creen, esos serán llamados ¿qué? Hijos. ¿Qué somos? Hijos. Entonces todo el mundo tiene que recibir a Cristo, ser un nuevo convertido para decir que son salvos. Y los tiempos son malos, mis hermanos. El tiempo se acorta, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Bueno, cómo dice que sí, que vendrá en las nubes, y todo ojo lo verá, y que sonará la trompeta, pero no sabemos cuándo, y tenemos que estar preparados para ese tiempo. Solo eso es lo que te puedo decir. Ahora, ¿cómo tú puedes, como hijo de Dios, conocer algo que el Señor nos dice en su palabra si no lo conocemos a Él? No puedes. No puedes. No puedes nunca. Tú tienes que, para entender la Biblia y para entender la palabra de Dios, conocer primeramente al que la inspiró. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Jesús es el único camino al cielo? Muchos conocen la Biblia y dicen que no, que cualquier camino te lleva a Roma. ¿No dicen así? ¿Y será eso así? ¿Todos los caminos te llevan a Roma? O Juan 14:6 dice: yo soy el camino,
Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, ¿qué dice después? Si no es por mí. Y muchos no creen eso. Pero vamos a estudiar ahora un capítulo aquí muy importante en la Biblia. Vamos a Hebreos 4 y manténgase en Hebreos 4. Hebreos 4, 12. Vamos a ir a Hebreos 4, 12 y manténgase en ese versículo que vamos a estudiar un poquito sobre la importancia de confiar en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. Y después dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Y aquí hay algo que el diablo no lo puede hacer. Esto solo le pertenece a Jesús. Después que dice, léalo usted mismo. Y las intenciones del corazón. El diablo no sabe lo que tú vas a hacer, o lo que tú estás pensando, o lo que tú puedas hacer de aquí a un minuto, pero Dios sí sabe. A Dios no lo vamos a engañar nunca. ¿Sí? Ahora, como te dije, vamos a estudiar este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí este pasaje nos enfatiza quién es el verdadero Dios del universo. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el tema que Él quiere enviarnos a nosotros? Vamos a desglosarlo aquí. Porque la palabra de Dios es viva. Vamos a ver qué cosa es, primeramente, viva. ¿Sí? Bueno, viva es la palabra zoe, en griego. Y el castellano tiene que ver un poco con lo que es la zoología. ¿Sabes lo que es la zoología? Sobre animales y cosas así. Se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio. Esta palabra zoe es la palabra vida, pero como vida en el sentido absoluto. Por ejemplo, esta palabra zoe solo se emplea en la vida de Dios. ¿Sí? Se emplea en la vida de Dios porque el Padre es el único que tiene en sí mismo la vida. ¿Sí? El Padre el Hijo, o le dio al Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús, ¿sí? Que tuviera vida. Dios mismo es la vida. Esta palabra vida es la palabra zoe, que es la vida de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Él le da vida a su Hijo y después manifiesta esa vida al mundo entero. ¿Verdad? Primera de Juan 1:2 dice, ahí viene, porque la vida fue manifestada. ¿Quién fue manifestado, mis hermanos? Jesús. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Dice, y la hemos visto. Wow. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Desde el comienzo Jesús estaba con Dios Padre haciendo todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, esta palabra vida es la vida, es viva porque es de Dios, porque es la vida de Dios es la que está aquí. Esta palabra no está muerta. Esta palabra tú no la puedes ver como un libro de cuentos. Esta palabra tú no la puedes ver como un libro de historietas. Esta palabra tú la tienes que ver como que es viva, que es la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es la palabra de Él. Y si Él es eterno, su palabra, ¿qué cosa es? Es eterna. Y si Él es todopoderoso, su palabra es poderosa. ¿Verdad? Entonces, cuidado, muy importante. Si tú eres seguidor del Señor, esta palabra tú tienes que verla como es una palabra viva. Está viva, esta palabra no está muerta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, Marcos 13:31, mira lo que dice. Esto es muy importante. Marcos 13:31 dice, y el cielo y la tierra, ¿qué hacen?
Pero después dice, pero mis palabras no pasarán. ¿Me hago entender? Porque es importante saber que la palabra de Dios es viva. Pero después sigue y dice, es viva, y después dice, eficaz. Vamos a ver esta palabra eficaz. Esta palabra eficaz es la palabra griega energes, que se traduce más bien en lo que es energía. ¿Sí? Wow, esto es tremendo. Esta palabra energes, o esta palabra eficaz, que es la palabra energes en el griego, dicho sea de paso, vuelvo a repetirlo, denota que algo que está activo, algo que está activo, pero que es poderoso, algo que cuando tú lo pones en acción es una bomba, es algo que tú llevas dentro, porque si tú te vistes y te llenas de la palabra de Dios, esa palabra está enérgica dentro de ti. Esa es la que no te deja caer, esa es la que no te deja que te entre la monga, como dicen por ahí, o te entre el desánimo, te entre esto, te entre lo otro. Te puede entrar, pero la palabra te da energía. Es la palabra energes. Cuando recibimos la palabra del Señor, es cuando recibimos energías de Dios. Primero es viva, acuérdense. Y si es viva, pues nos da la energía. Entonces, cuando recibimos la energía y el propio accionar del poder de Dios, empezamos a producir resultados diferentes y poderosos en nuestra vida. Pero si queremos ver cambios en nuestra vida, pues tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, y si queremos ver cambios en la vida de los demás, tenemos que predicarle la palabra de Dios. No sé cómo es posible que prediquen algo que no está aquí. No hay vida. En todo eso que se predica, no hay vida, no hay energía. ¿Sí? ¿Por qué? Mira lo que dice Primera de Pedro 1:23. Esto es importante, tener la energía de Dios. Primera de Pedro 1:23. Dios les ha cambiado su modo de vivir. ¿A cuánto Dios les ha cambiado su modo de vivir? Yo era tremendo y Dios me cambió. Su palabra me cambió. Dice, es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No de padres humanos que finalmente, ¿qué hacen? Mueren. ¿Cuántos saben que todos vamos a morir? Que es lo que nos predicaba el pastor Nolan hoy. ¿Sí? Todos vamos a morir. Por si no lo sabías. ¿Sí? No importa lo que hagas, no importa todo lo que tú, un día vas a morir. ¿Sí? Dice, es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? La palabra que está escrita. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Oye, qué tremendo si nos llenamos nuestro espíritu de las cosas de Dios a través de su palabra. Nada nos puede destruir. ¿Cuántos lo creen? Porque eso hay que creerlo. Eso hay que creerlo. Eso no es, ay, qué bonito, el pastor predicó eso, pero será. Cuando tú dices será, ya no lo estás creyendo. Tú tienes que creerlo. Que esta palabra te da vida, esta palabra te da la energía. Esta es la palabra que cuando tú te revistes de esa palabra, nada te puede destruir. Y después sigue el versículo y dice, y más que cortante. Bueno, vamos a ver qué cosa es cortante. La palabra cortante es la palabra copto, K-O-P-T-O, copto, que denota cortar de un solo golpe. ¿Cuántos son cocineros aquí? ¿Cuántos saben que muchas veces coges una fruta y la pones y coges el cuchillo y tú necesitas que sea un corte perfecto? ¿Qué tú le haces? De un solo golpe. Cortó de un solo golpe. ¿Verdad? Esta palabra copto o esta palabra cortante es de un solo golpe. Los romanos usaban una espada que era así, más bien así chiquita, le decían la machaira. Era una espada de guerra que ellos usaban. Esa espada, cuando ellos la usaban,
tenía un filo tan grande que de un solo golpe te arrancaban el brazo. La palabra de un solo golpe te arranca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más, lo dicen más, filosa que una espada de ¿qué? De 2 filos. Todo lo que la palabra de Dios entre, lo va a cortar así, mira, de un solo golpe. Por eso yo no creo en aquellos que dicen, yo me convertí a Cristo, pero te veo haciendo las mismas cosas. No, la palabra de Dios es de un solo golpe. Es más, voy más claro. Con la palabra de Dios, o te conviertes a Cristo, o te vas, porque no resiste el golpe. ¿Están aquí conmigo? Fíjate tú, la palabra de Dios, todo lo que hace. ¿Sí? Con la palabra de Dios, o te conviertes a Cristo, o lo rechazas. Una de dos. ¿Por qué? Después sigue y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir. Vamos a ver esa palabra partir. La palabra partir, la palabra griega, apidiorizo, con Z al final, apidiorizo, que significa señalar aparte. Señalar aparte denota, esta palabra denota metafóricamente separar. Acuérdense que la espada es más cortante y de un solo golpe. ¡Pum! Y cuando la espada cae y corta de un solo golpe, lo que cortó lo separó. O sea, hijo de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de dividir nuestra alma y cortarla de un solo golpe. No dice la palabra del Señor que o eres frío o eres caliente, pero en el medio, porque es cortante de un solo golpe, o frío o caliente. O estás con Cristo o no estás, pero en el medio no puedes estar. ¿Me hice entender? Pero después dice la palabra y sigue: penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y después dice, llega hasta las coyunturas. ¿No dice ahí? ¿Qué cosas son las coyunturas? Bueno, las coyunturas son las articulaciones que tenemos en los huesos, lo que hace posible que las cosas se muevan. Aquí está la coyuntura, todo. Ahora, toda esa coyuntura que te movía a pecar, cuando tú recibiste a Cristo a través de la palabra de Dios, cortó de un palo. Esas cosas ya no te mueven a pecar de nuevo, porque si las cortó, las separó. Ay, yo no sé si ustedes están entendiendo la importancia de la palabra de Dios. No hay juegos con Dios. No podemos engañar a Dios, porque la palabra es... ¿Sí? Lo que te movía a pecar, lo que te gustaba cuando eras un pecador, ya eso no puede existir si tú recibiste la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Cortó, separó. Ya esas cosas no son parte del Hijo de Dios. Entonces dice que llega a la coyuntura y después dice a los tuétanos. Ahí lo dice, léalo. Las coyunturas y después dice los tuétanos. ¿Qué es los tuétanos? Bueno, los tuétanos, según la medicina, es la médula interior de nuestros pensamientos. Y dice que la palabra de Dios saca a flote todos los pensamientos que tú puedas tener. ¿Ah? Las coyunturas, los tuétanos, todas esas cosas, todo ese pensamiento que tú puedas todavía tener. Y tú dices, nadie me está mirando, nadie sabe lo que yo estoy pensando, nadie como yo, pero Dios sí. La palabra de Dios te lo saca afuera. Por eso dice que o te conviertes a Cristo o te apartas de Él. Porque no importa lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo va a sacar a flote.
No se lo dice a la gente, pero te lo dice a ti. Te redarguye por dentro. Ay, yo soy tan malo. Ay, yo no entiendo cómo hay gente que dice que son buenísimos. Cuando dice la palabra de Dios que no hay bueno, ¿qué? Ni uno solo. ¿Eh? Por eso, cuando uno predica desde este púlpito, o de un púlpito que el Señor te ponga a predicar, tú le llegas a los tuétanos, a las personas que están ahí. Tú le llegas, tú no, la palabra le llega. Pero bueno, Dios usa, no sé si me hago entender, ¿no? Dios usa el vaso, ¿verdad? Bueno, la palabra cuando tú la predicas es más cortante que todos espada de filo. Pero dice que cuando llegan los tuétanos, pasaba como cuando Esteban predicaba en las calles, que Pablo lo miraba, y todavía Pablo no era cristiano. Todavía no lo habían tumbado del caballo. ¿Sí? Dice la palabra que Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oyendo estas cosas, ¿qué cosas? Lo que te estoy diciendo. Que la palabra de Dios te saca a flote todo lo que eres. Que estás en pecado, que eres un pecador. Que la palabra de Dios saca a flote en realidad quién tú eres. Y dice que Esteban predicaba y crujían los dientes por dentro, y por eso a los cristianos los quieren matar. Porque no te están matando a ti, quieren matar el mensaje que va a través de lo que tú estás hablando. ¿A quién quieren matar? A Cristo. Pero dice que cuando tenemos la palabra, cuando tenemos a Cristo, ¿qué somos? Más que vencedores. Nada nos puede destruir. ¿Sí? Pero lastimosamente eso pasa. Muchos vienen a las iglesias, pero cuando la palabra le toca a los tuétanos, crujen los dientes por dentro. Uf, yo quiero matarlo, lo que está hablando. No soy yo, es Dios que conoce tus pensamientos. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Sí, yo soy amor, amor, amor. ¿Verdad? Y después sigue la palabra y dice: y discierne los pensamientos. Wow, ¿sabes qué? A través de la palabra de Dios podemos discernir las cosas. Dios discierne cada una de nuestras cosas a través de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es discernir? Esto creo que lo estoy enseñando los jueves, que aprovecho para que invitarlos. Los jueves estamos aquí a partir de las 7 en los estudios bíblicos. ¿Sí? Podemos discernir a través de la palabra. Ahora, ¿qué es discernir? Apunte. Discernir es la acción de reconocer entre el bien y el mal. Ahora, hay una recomendación aquí, que puse aquí. Nunca vayas a escoger el mal por encima del bien. ¿Sí? Así que aprende a discernir. Pídele discernimiento al Señor, porque si disiernes mal y escoges lo malo por encima de lo bueno, ahí hay un problema. Entonces, para no buscar los problemas con Dios, entonces hay que discernir bien. Hay que discernir lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y después sigue. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es tremendo. Hay personas que creen que no saben que Dios sabe lo que está pensando. ¿Sí? Ay, cuando salga de aquí voy para la pizzería. Ya Dios sabe, hasta la pizzería que vas a ir. Las intenciones, ¿tú sabes lo que es eso? Eso solo le corresponde a un Dios todopoderoso, a un Dios que te creó. Eso no le corresponde ni al diablo. El diablo no tiene poder sobre eso. El único que conoce la intención de tu corazón es Dios. ¿Qué son las intenciones? Apunte. Son las cosas que alguien decide hacer conociendo el propósito por la cual se hace. Ah, sí, hay gente que hay cosas que la hacen, pero te pregunto, ¿con qué intención las hacen? ¿Cuál es el propósito de que lo estás haciendo? ¿Dios te mandó a hacer eso? O, por ejemplo, ¿está Dios primer lugar de todas las cosas que estás haciendo? ¿O la intención tuya es que te vean, que te esto, que lo otro, y Dios relegado a un lado? Dios conoce
conoce la intención de por qué las hace. Por eso dice que la palabra de Dios es la única que saca al descubierto los pecados de cada uno de nosotros. Aquí en la iglesia más santo que ponle tú el nombre. Pero Dios conoce la intención de por qué vienes a la iglesia. ¿Por qué es que estás llegando? ¿Por qué? Dios conoce esa intención. ¿Sí? La palabra de Dios es la única que nos saca todo pecado que tengamos oculto, consciente, inconsciente, hasta en tu pensamiento inconsciente. Dios conoce. Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. El de Katy, Pastor Nolan, el de Julia, de María, el de Claudia, Wilmer. Todos. Ahora mismo no es que haya un Dios para ti y otro para el otro. No, no. El Dios nuestro todopoderoso sabe el mío, sabe el tuyo a la misma vez. ¿Qué te parece? Por eso, mira, no permitas nunca que nadie te aleje de esto. ¿Sí? Cuando digo alguien te aleje, ya puede ser el mundo, la televisión, algo que te gusta, el trabajo, el dinero, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Cuidado con eso. Ellos tienen un lugar especial en tu vida porque Dios te los puso. Pero lo primero que tiene que estar en tu vida es Dios. Y eso, mira, nadie te puede apartar de eso. Acuérdense que la palabra de Dios es enérgica. Te sientes mal, busca la palabra de Dios. Te da energía. ¿Tienes problemas que tú ves que estás disminuyendo espiritualmente? Busca la palabra de Dios. Te da la vida. Estás empezando a pensar cosas que no son. La palabra de Dios llega al tuétano. Corta la coyuntura. Si ya empezó a haber problemas de pecados y cosas que no le agradan a Dios, la palabra la hace de un solo golpe y Dios te perdona, Dios te da la oportunidad de seguir creciendo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aparte de estudiarla, mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Ponerla en acción. ¿Eh? ¡Qué tremendo! ¿Sabes que los grandes hombres de Dios antiguos no tenían lo que nosotros tenemos ahora? ¿Qué es esto que está aquí? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:13. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada. Mira, dice que no hay cosa creada. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? No existe nada. Porque Dios lo creó todo, ¿verdad? Dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y después dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es ese? Hay algunos que dicen, vamos a hacerlo de noche para que nadie nos mire. Para Dios no importa la noche ni importa el día. Él lo ve todo. No importa donde tú estés. Mira, HD. ¿Qué significa eso? Nada puede ocultarse de Dios, mis hermanos. Él ve todo lo que hacemos. Él tiene conocimiento total de todo lo que pensamos. Aún cuando tratemos de pasar por alto las cosas que Él dice en su palabra. ¿Sí? No importa donde tú estés, no importa donde tú estés, Él está ahí. Él es omnipresente, no dice la palabra de Él. Un atributo de Él, que solo lo tiene Él. El diablo no es omnipresente. El diablo necesita de su camarilla de demonios para... Pero Dios sí está ahí. Y Dios está ahora en Rusia, y Dios está ahora en Kenia, y Dios está ahora en Cuba, y en Honduras, y póngale usted el nombre. Ahí está Dios, ahora mismo.
¿Qué pasa? No puedes tener secretos para Dios. A Dios, mira, siéntate con Él. Fuimos el otro día, mi esposa y yo, creo que fue el viernes en la noche, a ver una película que se la recomiendo. En vez de ver películas de matadera y todo eso que te dan ahora, se la recomiendo, se llama War Room, el cuarto de guerra. ¿Sabe de qué era? Cristiana. Una señora que tenía un closet de su casa preparado solamente para orar. Es cristiana, se la recomiendo. Esa, pregúntale a mi esposa, esa película edificaba a las personas que había ahí. Pero yo le decía a mi esposa también, porque en otra sala estaban poniendo una, pero que era diabólica. Ay, tú veías, mira, una fila de aquí hasta allá para poder la gente entrar. Pero la cristiana nadie iba. La palabra de Dios que dice, porque ancha es la puerta y el camino que lleva ¿a dónde? Pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, ¿no? Ahí lo estudié el otro día en el cine. Una escuela grandísima para ver la película de demonios. Pero para ver la película cristiana, creo que habíamos en la sala 5 o 6. Así como estamos ahora. ¿Qué le pasa? Y esa es la que edifica. Para finalizar, si de verdad eres un cristiano nacido de nuevo, lo que más Dios espera de ti es que lo conozca a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra refleja a su Hijo Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Hasta el propósito de leer la palabra, hasta el propósito de escudriñar la palabra, hasta el propósito de estudiarla. Pero no que te hagas el propósito, hazlo, porque muchos se hacen propósito, pero nunca lo hacen. Este es nuestro manual de vida. No te puedo decir otra cosa. Este es el único. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a finalizar ahora con la anécdota. Vamos a ver la anécdota, porque muchos tienen que entender esto también, que estudiar la palabra del Señor, entender la palabra del Señor, todas esas cosas llevan un tiempo de preparación, llevan un tiempo de discipulado. No es de que ya, no. Tú tienes que, delante de Dios, hacerte el propósito de hacerlo, pero todo lleva un tiempo. Por eso, la anécdota de hoy se titula Lleva tiempo. Así se titula, lleva tiempo. Por ejemplo, imaginémonos que yo enviara, por ejemplo, a Calais y a Emmanuel a la escuela. ¿Sí? Vayan para la escuela mañana, por la mañana que es lunes. Y por la tarde entonces yo los espero los dos sentados afuera. Ok, mis nietos, vengan para acá. ¿Cómo les fue? Ah, bien, abuelo, qué sé yo. Y le preguntara, Emmanuel, ¿ya tú sabes leer la Biblia? Calais, ¿ya tú sabes leer un periódico? ¿Ya sabes escribir una carta a tus padres? ¿Ya sabes escribir una carta a tus padres? ¿Tú sabes qué cosa es una falta de ortografía? Acuérdense que estamos hablando con niños de 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Entiendes lo que es álgebra? ¿Entiendes lo que es geometría tú ahora en estos momentos? ¿Ya sabes escribir y leer en hebreo? ¿Ya sabes el griego? ¿Ya conoces? ¿Ya hablas el griego? Te estoy hablando a Calais y a Emmanuel. ¿Qué tú crees que te pueden decir ellos? Ellos me mirarían y dijeran, abuelo, ¿de qué tú me hablas? ¿De qué tú me estás hablando, abuelo? ¿Sí? ¿Qué manera de extraña, tan extraña de hablarnos a nosotros sobre algo que yo no sé? Nosotros hemos estado todo el día en la escuela, pero te digo algo, abuelo, la maestra solo lo que nos enseñó fue la letra A, la letra B y la letra C hoy. Eso es lo que tenían que aprender en ese nivel de enseñanza que estaban. ¿Sabe qué? Así mismo es la gente cuando habla acerca de la Biblia. No la entiendo, yo no entiendo nada. No está escrita para mí. Hay muchos que la han estudiado por 50 años, pero todavía no han aprendido a entenderla. Le pasa como a los niños, van a la escuela, pero van al nivel que les toca ir. Nosotros como cristianos tenemos que estar en niveles también, aprender step by step, paso a paso. Hay verdades en la Biblia que la Iglesia de Dios ha estado escudriñando durante 1900 años.
Pero ningún hombre ha llegado a botar esta fuente siempre viva ni a sondear sus profundidades. Hay profundidades y misterios en la Biblia que todavía nosotros no sabemos. Ahora, ¿qué hago? ¿La cierro y no la leo más? Te pregunto. No. Hay que seguir estudiando, hay que seguir orando, hay que seguir preguntándole al Señor, hay que seguirle, Señor, ilumíname, ¿qué tú quieres que yo sepa? Así le pasa a los niños. Ellos van a la escuela, kindergarten, o primer grado, lo que sea, pero no es lo mismo que ya donde está Carlito, donde está Cristian, donde está Jennifer. Ya ellos están en un nivel mayor, ya ellos saben leer, ya ellos saben. Los cristianos somos así. Tenemos que ir paso a paso. ¿Te convertiste al Señor? ¿Quieres aprender la Biblia? Hay que ir paso a paso. Lo que no puedes nunca es dejar de leer la Biblia. Entonces, Señor, pero yo no entiendo lo que tú pones. Señor, yo no entiendo lo que el pastor está hablando. ¿Para qué entonces yo tengo que confiar en la Biblia? ¿Para qué entonces yo tengo que leer la Biblia? Bueno, para cerrar, vayan todos, para que lo lean conmigo. Efesios 4. Efesios 4, 14 al 16. Míralo. Y estoy hablando de la madurez los jueves. Y tiene que ver mucho con esto. ¿Sí? La madurez espiritual. Efesios, ¿ya lo tiene conmigo? Efesios 4, 14 al 16 dice: ¿para qué entonces tengo que leer la Biblia, pastor? Ahí viene. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién nos da el crecimiento? Cristo nos da el crecimiento. ¿A través de qué? De su palabra. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te damos toda gloria y honra. Gracias por la oportunidad, Señor, de enseñar esta serie, Señor, de la Biblia, la palabra de Dios. Ha sido una bendición, Señor, esta enseñanza y toda la que hemos dado a través de este tiempo, Señor. Hemos aprendido mucho sobre lo que es la palabra de Dios, pero ayúdanos ahora, Señor, a ponerlo todo lo que hemos aprendido por obra. Que no seamos solamente oidores, que seamos también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos crecer espiritualmente, queremos ser mejores esposos, mejores hijos, queremos ser mejores amigos, mejores pastores y líderes. Queremos ser, Señor, mejores hijos tuyos. Es lo importante. Pero ayúdanos, Señor. Muchas veces nos llegan las pruebas, muchas veces nos llega la duda, muchas veces, Señor, nos llega la incredulidad, pero tú eres más poderoso que todas esas cosas. Dice que separado de ti nada podemos hacer. Por eso ayúdanos, Señor, a seguir permaneciendo en ti y que no tengamos, Señor, por ganancia todas las cosas del mundo. Que como decía el apóstol Pablo, que lo tengamos todo por pérdida, por basura, con tal de seguirte a ti, con tal de conocerte a ti, con tal de obedecer tu palabra. Ayúdanos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta tarde. Y gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra y de recibirla. En el nombre poderoso de Jesús.